Buenas, mi nombre ya lo conocen, soy Santiago, su profesor de bioquímica, y en esta oportunidad vamos a ver el tema de enzimas. Este es el teórico grabado, obviamente el teórico virtual. Ustedes pueden acceder a la plataforma cuando deseen y pueden visualizar el teórico, ¿sí? Este, Primero, para hablar de enzimas, tenemos que hablar de muchas cosas. Por ejemplo, las estructuras básicas de las proteínas. Vamos a hacer un pequeño repasito, yo tengo un dibujo, te lo voy a ir mostrando más adelante cuando sea necesario verlo. Y nada, vamos a ir viendo otras cosas como por ejemplo cinética enzimática, cómo funcionan las enzimas en cuanto a su velocidad, en cuanto a su sitio activo también, donde las enzimas agarran al sustrato y lo catalizan, ¿sí? Y entre otras cosas más. Pero bueno, vamos a empezar. Enzimas. ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son ayudantes, son asistentes, son estructuras que ayudan a que nuestro cuerpo realice las reacciones químicas más rápido de lo que se necesita, ¿sí? O sea, las enzimas, hablando desde los más específicos, son catalizadores, biocatalizadores. Bio viene de la palabra vida y catalizador viene de la palabra catalizar, aumentar la velocidad de una reacción química, ¿sí? Acelerarla. Ya yendo un poquito más allá, las enzimas son proteínas, ¿sí? Son de naturaleza proteica. O sea, tienen la estructura lineal de aminoácidos que se va plegando en el espacio y va adquiriendo estructura funcional, ¿sí? Ya lo vamos a ver eso. Ahí te puse un pequeño texto que es de sacado del blanco que hace referencia a lo que es el catalizador, ¿sí? El catalizador es un agente capaz de acelerar una reacción química, sin formar parte de los productos finales ni desgastarse en el proceso. A eso hace referencia que la enzima no se gasta, no se desnaturaliza, no se desarma, no termina alterando su estructura por más que haga 10.000 reacciones químicas. La enzima permanece igual, a la misma manera que el catalizador. O sea, hay catalizadores orgánicos e inorgánicos, ¿sí? Acá voy a poner el láser para que vayamos apuntando más o menos a donde estamos leyendo. En los medios biológicos se desempeñan como catalizadores macromoléculas denominadas enzimas. Cuando habla de medios biológicos, se refiere a los seres vivos, ¿sí? Las plantas, los animales, las personas, todo lo que tenga vida presenta catalizadores. Bueno, ¿cuáles son? Las enzimas, ¿ok? Bien, ¿cómo funcionan las reacciones químicas? Las reacciones químicas son transformaciones de una sustancia en otra. Básicamente es eso, ¿sí? Utilizan energía también, y pueden liberar energía. Pueden consumir más energía de la que liberan o pueden liberar más energía de la que consumen. Eso lo vamos a ver más adelante en metabolismo intermedio. Por ahora el concepto que se les tiene que quedar es que los reactivos reaccionan para formar productos, ¿sí? Acá debería estar la enzima. La enzima facilita que este proceso sea más rápido, ¿ok? Bien. Acuérdate que reactivo hace referencia a sustrato, o a reactante, o a sustancia. Son los mismos. Producto se nombra completamente igual, ¿sí? Bien. ¿Por qué es importante saber todo esto de enzimas? ¿Por qué es necesario saberlo? Porque básicamente si nosotros colocamos una reacción que ocurre en el cuerpo humano en un laboratorio, no ocurriría, porque las enzimas son adaptadas. Se adaptan, por ejemplo, a la temperatura de nuestro cuerpo, que es 37 grados centígrados, es la temperatura óptima que presentan las enzimas, el pH neutro, el pH de 7. Hay algunas excepciones de enzimas que actúan a pH ácidos, otras pH alcalinos. Recuerden que en pH es el potencial de hidrógeno, ¿sí? Es una medida que cuantifica la acidez de una sustancia o medio biológico, ¿sí? En caso de fisiología, bioquímica, el pH vendría a ser referencia a cuán ácido está el medio en el que estamos trabajando, ¿sí? Las enzimas trabajan en un medio biológico, pueden trabajar en cualquier parte del medio biológico. En el ser humano, por ejemplo, pueden trabajar en el estómago, ¿sí? Vamos a ver más adelante las enzimas digestivas. Pueden trabajar en el intestino también. A eso hace referencia con medio.
medio biológico el intestino, el medio digestivo, el hígado también es otro medio, trabajan enzimas ahí a tal pH y temperatura, a tal presión también. Entonces, si nosotros ponemos esas enzimas que hagan el laburo en un laboratorio, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene las enzimas necesarias para hacer que esas reacciones ocurran, ¿sí? Perdón, esas características necesarias, esos criterios, esas condiciones para que las reacciones ocurran a tal pH, tal grados centígrados y a tal presión. En un laboratorio necesitarían, por ejemplo, 500 grados centígrados. Es inhumano, es incompatible con la vida. Acá lo dice, ¿sí? Bien, vamos a mencionar algunas características principales de las enzimas. Tenemos la que hace referencia a que no se consumen. Eso quiere decir que no se desgastan, no se raspan, por así decirlo, no se desnaturalizan, no se desarman, ¿sí? Las enzimas permanecen igual, no se desestructuran, permanecen constantemente igual durante todo el tiempo de reacción, durante todo el proceso reactivo, ¿ok? Las enzimas son iguales desde que comienzan hasta que terminan. No pierden ningún compuesto enzimático, obviamente hablando, ¿no? El sustrato se convierte en producto, sí, pero la enzima permanece igual, ¿sí? Bien, composición molecular. Generalmente son proteínas. Las proteínas, chicos, son secuencias de aminoácidos. Son muchos aminoácidos unidos por unas uniones llamadas uniones peptídicas, ¿sí? Cuando veamos termolabilidad, les voy a mostrar más o menos cómo es la estructura de una proteína, ¿sí? Bien, hay algunas excepciones. Por ejemplo, las ribosimas son enzimas, sí, que participan, por ejemplo, en la síntesis proteica o en algún otro proceso celular y están hechas de ácidos nucleicos, como el ARN, el ácido ribonucleico, ¿sí? Son enzimas, sí, pertenecen a la misma familia, pero difieren en su composición, ¿sí? Unas son proteínas, otros están hechos de otras cosas, ¿sí? Bien. A la diferencia que presenta con las proteínas convencionales, las comunes y corrientes, es que sí, casi la mayoría de proteínas son casi la mayoría de enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. La hemoglobina, por ejemplo, la que ven acá, esta es la hemoglobina, presenta 4 sitios de unión para el oxígeno, ¿sí? La hemoglobina se encarga de transportar oxígeno a los tejidos, pero no cataliza ningún tipo de reacción, ¿sí? O sea, la enzima cataliza reacciones, muchas reacciones, pero por ejemplo la hemoglobina se encarga de transporte, ¿sí? La albúmina es otra enzima que se encarga del transporte, ¿ok? ¿Cuál otra? El fibrinógeno, por ejemplo, lo van a ver en fisio. El fibrinógeno es una proteína que participa en la cascada de coagulación. Sí, es una proteína, pero no es ninguna enzima. No pertenece a la familia enzimática, ¿sí? Son proteínas que tienen su función en el cuerpo, pero no catalizan ningún tipo de reacción, ¿sí? Bien. Características exclusivas de las enzimas. Las enzimas son eficientes. Esto quiere decir que las enzimas dan un buen rendimiento. O sea, más que nada hace referencia a que las enzimas pueden agarrar muchos sustratos, por ejemplo 1.000.000 de sustratos, y convertirlo en 1.000.000 de productos en un santiamén, digamos, al toque. Son muy eficientes, dan muy buen rendimiento, son muy rendidoras, nunca se desgastan, no se alteran, no se consumen, no hacen nada más que catalizar esa reacción, ¿sí? A eso se referencia con eficiencia. Y otro concepto que abarca o que se relaciona con eficiencia es acerca de la utilización de energía durante la reacción. Estamos viendo este gráfico que grafica en el eje de las X el progreso de la reacción, en este eje el progreso de la reacción, o sea, cómo va progresando la reacción a través del tiempo, y la energía libre. La energía libre es la energía utilizada por un sistema, ¿sí? Y en este caso que estamos hablando de reacción, es la energía utilizada por un sistema reactivo, o sea, por ejemplo, las enzimas, ¿sí? O un proceso reactivo normal. Acá estamos viendo dos curvas y vos decís, ¿qué es esto? ¿Qué me estás mostrando? Bueno, mira, te explico. En esta situación, los reactantes se encuentran en estado inicial, no reaccionaron, no están con esa intención de formar los productos,
¿sí? Están totalmente nulos, no están ocupando energía, no están liberando energía, nada. ¿Qué pasa cuando esos reactantes quieren empezar a reaccionar y empiezan a colisionar entre sí? Bueno, eso ya vamos a ver más adelante. Empiezan a alcanzar un estado que se llama estado de transición. Todo ese proceso de alcance hacia el estado de transición o estado intermediario es gracias a que se consume esa energía libre. Acá estamos viendo cómo aumenta la energía libre consumida para llegar a ese estado de transición, ¿sí? Cuando llega a ese estado de transición, los reactantes se empiezan a convertir en productos, ¿sí? Y empieza a liberarse gran cantidad de energía, ¿sí? Toda esta energía que se libera se puede liberar en forma de calor, en otras formas, pero bueno, principalmente en forma de calor, empieza a liberarse, ¿sí? Y al final, el estado final termina formando los productos, ¿sí? Vamos a ver acá que toda esta energía que vos consumiste se llama energía libre de activación, ¿sí? O sea, es la energía necesaria para convertir los reactivos en productos, ¿sí? O es como una barrera energética que tiene que romper los reactivos para que se conviertan en productos. Todo esto, chicos, acuérdense, vayan anotándolo. Yo voy hablando, obviamente, está en el apunte, pero yo necesito que ustedes entiendan que este gráfico hace referencia a la energía utilizada para convertir los reactivos, alcanzan el estado de transición y se conviertan en productos. Esta energía que se libera en forma de calor. Pero ¿qué pasa acá? Esta energía utilizada es en una reacción no catalizada. O sea, acá no estás acelerando el proceso de reacción, ¿sí? No estás acelerando la reacción química, permanece igual. Ahora, ¿qué pasa cuando vos catalizás esa reacción? Fíjate que la energía mínima para alcanzar el estado de transición va a ser menor, ¿sí? Vas a necesitar menos energía, por ende va a ser mucho más rápido, ¿se me entiende? O sea, mira, otra vez, los reactantes acá empiezan a consumir energía para alcanzar el estado de transición. Una vez que lo alcanzan, empiezan a liberar energía de forma de calor y forman los productos, ¿sí? Esa energía es la energía de activación de una reacción catalizada. Te estás dando cuenta que acá es mucho menos que acá. Por ende, los catalizadores disminuyen la energía de activación necesaria para alcanzar el estado de transición. Esa definición, ¿la notan? Puede ser que te la pregunten, como puede ser que no también. Yo te cuento esto para que entiendas más o menos a qué me refiero cuando hablo de energía de activación, ¿sí? Esta energía que quedó acá es energía liberada en forma de calor, ¿sí? Cuando vos comés, por ejemplo, y qué sé yo, hace mucho calor o el ambiente está muy calórico, digamos, ¿viste? ¿No te pasó que cuando comes algo, caminás directamente, empezás a transpirar? Bueno, esa transpiración proviene del agua. Vamos a ver más vías metabólicas involucradas en esto, en las actividades cotidianas, digamos, que empiezan a liberar agua, dióxido de carbono, que son productos finales, digamos, del metabolismo. Por eso empezás a liberar en forma de calor, porque todos tus procesos reactivos están alterados, están siendo más rápidos, ¿sí? Vamos a seguir. Me fue un poquito de mambo, pero era necesario para que entiendas más o menos a qué me refiero cuando voy hablando de energía de activación, ¿sí? Es muy importante que sepas qué es energía de activación, ¿sí? Bueno, con otro concepto que vamos a hacer énfasis aquí es el tema de especificidad, ¿sí? Cuando hablamos de especificidad, hacemos referencia a que las enzimas son específicas, reaccionan ante tal determinado sustrato, no a ningún otro. A lo sumo te puede reaccionar a algún otro, ya sea una reacción reversible, por ejemplo, pero después no, reacciona a un solo tipo de sustrato, ¿sí? Por ejemplo, yo te había dicho que las enzimas son proteínas, y las proteínas son secuencias de aminoácidos. En esta parte existe un sitio que se llama sitio activo, que es donde se une el sustrato o el reactivo. Sustrato y reactivo, acordate que son lo mismo. Resulta que esta secuencia de aminoácidos que está acá, o sea, es un surquito, digamos, de aminoácidos, es el único que puede reaccionar con esta parte del sustrato, por ejemplo, ¿no? Una vez que reacciona, la convierte en producto. Pero, por ejemplo, este surquito que está acá
no puede reaccionar con esta parte del sustrato porque no es específica para ese sustrato. ¿Se me entiende? O sea, es más fácil que reaccione esta enzima con este sustrato a que esta enzima reaccione con este sustrato, ¿sí? A eso es referencia con especificidad. Otra característica muy importante es la regulabilidad. Las enzimas son regulables, se pueden regular. Tienen varios moduladores que pueden regular la enzima, varias regulaciones. Vamos a ver uno de los más importantes, que es la regulación alostérica. Vamos a ver qué es un modulador alostérico. Un modulador alostérico es una sustancia química capaz de modificar la estructura de la enzima, ¿sí? Puede mover toda esta enzima y ponerla tensa, digamos. Y cuando la pone tensa, hace que el sustrato no pueda reaccionar con la enzima, ¿sí? Hay otro sitio que se llama sitio regulador, acá con R está el surquito que hace referencia al sitio regulador, que es aquí donde se une el modulador alostérico, ¿sí? Damos cuenta que es un modulador alostérico positivo, se une acá, establece, altera la estructura de la enzima y la relaja, por así decirlo. Esta enzima relajada hace que la enzima tenga más ganas de reaccionar con el sustrato, ¿sí? Y de ahí se forma el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Ahí se puede catalizar la reacción, ¿sí? Bien. Recuerden que modulador alostérico es una sustancia química, ¿ok? Capaz de alterar la estructura de la enzima. Nada más. ¿Bien? Termolabilidad. Acá es donde quería llegar. Chicos, miren. Las enzimas sí, son proteínas. Adquieren su máxima funcionalidad a esta temperatura óptima que es de 37 grados centígrados, ¿sí? Las enzimas son proteínas. Presentan una secuencia de aminoácidos. Estos aminoácidos están unidos por uniones peptídicas, que ahora vamos a ir a un dibujo que tengo en el iPad para que puedan entender de lo que estoy hablando y puedan entender de qué se trata cuando hablamos de proteínas, ¿sí? Bien, vamos a seguir hablando de enzimas y ahora vamos a hacer referencia a una característica que es la termolabilidad. Las enzimas son termolábiles. ¿Qué quiere decir eso? Que modifican su actividad con respecto a la temperatura del medio. Bien, tenemos por ejemplo acá la estructura primaria. Miren cómo está bonita dibujada. Estas imágenes las saqué del libro. Esta es la estructura secundaria. Ven que se va plegando entre sí la proteína y va formando como una hélice, ¿sí? Un alfa hélice se llama esto. Y acá, por ejemplo, acá están las hojas plegadas beta representadas con una flecha. Acá también la misma imagen que habíamos visto en la tablet. Acá también, miren, acá hay más, acá hay más. Acá hay pequeños alfa hélices, como pueden ver. Y estas son estructuras terciarias, o sea, tienen funcionalidad. Son las estructuras que presentan la enzima, estructura terciaria. Bien. Cuando nosotros hablamos de estructura terciaria, hablamos de la funcionalidad de la proteína. Las enzimas presentan funcionalidad cuando presentan esta estructura, la terciaria, ¿sí? Esta estructura responde a esta temperatura, a los 37 grados centígrados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la enzima presenta su máxima capacidad catalítica o su máxima actividad enzimática a los 37 grados centígrados. O sea, la enzima es apta únicamente para trabajar en esta temperatura, ¿sí? En los 37 grados centígrados. ¿Qué pasa si vos aumentás esa temperatura? Estos puentes de hidrógeno que unen aminoácido con aminoácido se empiezan a desarmar, se empiezan a romper, porque empieza a hacer tanto calor que estos puentes se empiezan a romper, ¿sí? En términos más específicos, la proteína o la enzima se desnaturaliza, vuelve a su estado o su estructura primaria, que es la lineal, ¿sí? Empieza a desarmarse toda esta estructura se empieza a desarmar. ¿Y qué pasa cuando también disminuye? Esa estructura que adquirieron las enzimas
también se empiezan a desarmar por el frío, digamos. Estos puentes de hidrógeno se empiezan a romper, ¿sí? Lo mismo que pasaba cuando aumentaba la temperatura, entonces la enzima vuelve a su estructura primaria. ¿Y qué pasa cuando vuelve a su estructura primaria? No presenta funcionalidad, no presenta capacidad catalítica, no presenta actividad enzimática, no es capaz de catalizar una reacción química. Bien, entonces concluimos que este término, termolabilidad, hace referencia a que la temperatura es capaz de modificar la actividad de una enzima, ¿sí? Bien, sigamos. Clasificación de las enzimas. Este es un tema bastante largo, lo voy a hacer lo más resumido posible. Y primero, más que nada, adelantándome, digamos, a lo que es una enzima, las enzimas se nombran con un sufijo que se llama asa, ¿sí? Y, por ejemplo, se puede nombrar con el nombre del sustrato. Por ejemplo, vamos a poner la idea del almidón. El almidón presenta la enzima que lo rompe, digamos, al almidón, que se llama amilasa, ¿sí? El almidón es destruido por la amilasa, ¿sí? Se dan cuenta que amil viene de almidón y asa viene de la enzima, ¿sí? Por ejemplo, otra, la que degrada los lípidos, se llama lipasa. Lip viene de lípidos y asa es por la enzima, ¿sí? La lactasa, por ejemplo, degrada la lactosa, ¿sí? La lactosa es un disacárido, ¿sí? Formado por glucosa y galactosa. La lactosa lo que hace es romper ese enlace y liberar la glucosa por un lado y la galactosa por el otro. La lactasa también tiene otro nombre, por ejemplo, se llama floricina hidrolasa, ¿sí? Esos términos los vamos a ver más adelante. Yo ahora lo que quiero que se les quede es que las enzimas presentan el sufijo asa, ¿bien? Vamos a empezar hablando de las oxidorreductasas. Estas enzimas catalizan reacciones de oxidorreducción. ¿Qué es esto de oxidorreducción? ¿A qué hace referencia? Hace referencia a la transferencia de hidrógenos y electrones de un sustrato al otro, ¿sí? Siempre tiene que ver con hidrógenos, electrones, el oxígeno, ¿sí? Resulta que, te lo dibujo acá, algunos sustratos presentan un hidrógeno en su estructura y cuando vos rompes ese enlace se libera en forma de electrón, ¿sí? De electrón. Este enlace que se rompió se libera en forma de electrón, ¿sí? Por ende, las enzimas rompen este enlace que une el hidrógeno con el sustrato y ese enlace en forma de electrón puede ser transferido hacia otra molécula, hacia otro sustrato y puede volver ese electrón en forma de enlace y anclar este hidrógeno a este sustrato, ¿sí? O sea, lo une, ¿sí? A eso se refiere con oxidorreducción. Son reacciones de transferencia de hidrógenos y electrones. Yo transferí este hidrógeno y este electrón en forma de enlace a este sustrato, ¿sí? Bien. Obviamente, si vos transferís un hidrógeno, ese sustrato que está reducido porque presenta un hidrógeno en su estructura, queda oxidado, ¿sí? Y obviamente el que adquirió ese hidrógeno y ese electrón queda reducido, ¿ok? Bien. Vamos a borrar esto porque si no después no lo puedo guardar. Bien, vamos a aquí enlace. Oxidorreductasa tiene una subclasificación. Para ponerle la vida más complicada o fácil, diría yo, vamos a ver cómo se clasifican las oxidorreductasas. Son 5. Voy a hacerlos resonar, escuchen mi voz y entiendan por qué se llaman así, ¿sí? Bien, las oxidorreductasas se dividen en deshidrogenasas. Acá la enzima deshidrogena, le saca el hidrógeno a un sustrato y se lo transfiere a otro, ¿sí? El sustrato, hagamos de cuenta que le da el hidrógeno al otro,
pero la enzima es la que le saca el hidrógeno básicamente. Se nombra el nombre del sustrato con el sufijo deshidrogenasa, con la palabra deshidrogenasa, ¿sí? El sustrato se oxida, como vimos en la anterior foto, el sustrato queda oxidado, y el sustrato 2, que adquirió los hidrógenos y electrones, queda reducido, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué podemos sacar de acá? Que las deshidrogenasas deshidrogenan, extraen hidrógenos y electrones del sustrato y se los transfieren a otro, ¿sí? Las reductasas reducen, fácil, reducen, ¿por qué? Porque esta coenzima, bueno, vamos a ver más adelante que es una coenzima. Una coenzima es un ayudante de la enzima, ¿sí? Co viene de cooperar y enzima viene de la enzima. Coopera con la enzima, colabora con la enzima, la ayuda, ¿bien? Son ayudantes de la enzima. Se encargan, por ejemplo, de transportar hidrógenos y electrones en su estructura. Acá yo tengo un hidrógeno y el electrón en forma de enlace. Yo puedo transferir este hidrógeno y electrón a este sustrato, ¿sí? El sustrato queda reducido, por ahí viene lo de reductasa, la enzima reduce el sustrato acepta hidrógenos, ¿sí? Y la coenzima se oxida. ¿Ven que acá la coenzima queda oxidada? Bueno, porque le quitaste ese hidrógeno y electrones que le daba la característica de reducción, ¿sí? Bien, sigamos. Oxidasa viene de oxidar, por ende, el sustrato ¿qué pasa? Se oxida. ¿Por qué? Porque le agrego el oxígeno, ¿sí? La enzima oxida el sustrato agregándole el oxígeno. Durante ese proceso se pueden generar dos cosas: agua y especies reactivas del oxígeno, que es cuando el oxígeno no presenta en toda su totalidad, en todos sus niveles, presenta un electrón desapareado, ¿sí? Entonces se empieza a reaccionar con cualquier cosa, ¿sí? Vamos a ver eso más adelante. Ahora no vamos a hacer relevancia a este tema porque es un tema de más adelante, ¿sí? El sustrato acá, como ven, acepta el oxígeno, el sustrato queda oxidado y puede generar dos cosas: agua y hielos. Bien, las peroxidasas peroxidan. ¿De dónde viene el peróxido? El peróxido puede ser el agua oxigenada, ¿sí? En nuestras células hay peróxido de hidrógeno, mucho. Esto se considera un radical libre o una especie reactiva del oxígeno. Entonces, este peróxido de hidrógeno reacciona con el sustrato y el sustrato el sustrato dona hidrógenos al peróxido de hidrógeno y hace que el peróxido de hidrógeno se convierta en agua, ¿sí? El sustrato generalmente viene reducido, ¿sí? Viene con un hidrógeno y este hidrógeno se lo da al peróxido de hidrógeno y el peróxido de hidrógeno se convierte en agua. El sustrato obviamente queda oxidado y eso es lo que hacen las peroxidasas. Y básicamente ya terminamos de ver la subclasificación. ¿Ven que es fácil? Las deshidrogenasas deshidrogenan, las reductasas reducen, las oxidasas oxidan, ¿sí? Bien. Vamos a hablar sobre lo que son las transferasas. Vamos a hablar de lo que son los grupos funcionales también, que es un tema importante. El grupo funcional es la que le da la característica a un sustrato de ser tal cosa. Por ejemplo, un aminoácido tiene el grupo funcional amino. Es la característica, es el grupo que le da la funcionalidad de ser un aminoácido. O sea, este sustrato se da cuenta que es un aminoácido. Ay, ¿dónde está? Acá. Este es un aminoácido, sí, lo voy a abreviar con A. Y tiene acá un grupo amino. El grupo amino siempre se denomina así, NH, ¿sí? Este grupo amino puedo transferirlo a esta molécula, a este sustrato, ¿sí? La enzima se encarga de romper este enlace y dárselo al sustrato número 2, ¿sí? Obviamente el sustrato queda sin nada y el sustrato 2 queda como queda con el grupo amino, ¿sí? A esto se referencia con transferasas. Transferimos grupos funcionales, ¿sí?
Acuérdate que hay muchos grupos funcionales, metilos, carboxilos, adenilos, por ejemplo. Eso no hace falta verlo, yo estoy mostrando un ejemplo que es el grupo amino, que se lo vamos a ver en segunda era, lo que son el catabolismo de aminoácidos y cómo sucede esto, ¿sí? Bien, hidrolasas, ¿qué hacen? Hidrolizan. Hidro viene de agua, lisis viene de destrucción, de rompimiento, por así decirlo. El sustrato puede ser escindido, roto, cortado a la mitad y generar dos productos, ¿sí? Puede generar uno acá y otro acá. Eso gracias a que le agregamos agua al sustrato, ¿sí? Como por ejemplo cuando vas a preparar un jugo, viste que viene todo en polvo. Bueno, ese vendría a ser el sustrato. Cuando le agregas agua, viste que se empieza a formar el jugo. Bueno, eso vendría a ser los productos. Básicamente eso, pero bueno, obviamente cuando hablamos de jugo estamos hablando de hacer jugo. En este caso estamos rompiendo un enlace, ¿sí? El sustrato se rompe en dos para generar dos productos gracias a la adición de agua. Lo que pasa con las liasas es lo mismo, pero acá la enzima rompe el enlace, pero no agrega agua. Acá la enzima solamente rompe ese enlace, ¿sí? Bien, sigamos. Isomerasas. ¿Viste que yo te había contado que los sustratos pueden presentar átomos? Carbono, hidrógeno, oxígeno, o por ejemplo un grupo carboxilo, todas esas cosas. Bueno, pueden ser grupos de átomos que se presentan en su estructura, pueden estar acá, pueden estar acá, pueden estar acá, acá, o acá, o acá, o acá, acá. Todos los rojitos hay un átomo, hacer cuenta, ¿sí? Lo que hace esta enzima es isomerar, cambiar de posición. Por ejemplo, tenés un átomo en el lugar 1 y lo cambias al lugar 2, ¿sí? Eso es lo que hace una isomerasa, cambia de lugar o cambia de posición un átomo, ¿sí? Bien. Ligasas. Acá utilizamos la energía proveniente del ATP. El ATP es una molécula, es un nucleótido, por así decirlo, que es así. Básicamente está compuesta por una ribosa, que es un azúcar, es un hidrato de carbono. Está compuesta por una guanina, por una adenosina, una adenina. Y junto con esa adenina tenés tres enlaces, que son los enlaces fosfato. Entonces, ¿qué tenés acá? Todo este compuesto de la ribosa con adenina se llama adenosina. Y los enlaces fosfato son tres. Por eso se llama adenosina trifosfato. Resulta que en esta molécula, estos enlaces que están acá, este y este, son enlaces de alta energía. O sea, si vos agarrás y rompes este enlace, liberas energía, ¿sí? Mucha energía en forma de calorías, ¿sí? ¿Qué pasa con esa energía? Esa energía puede ser utilizada para unir dos sustratos y formar un solo producto, ¿sí? Por eso se llaman ligasas, porque ligan, porque unen a partir de una energía proveniente del ATP, ¿sí? Una vez que el ATP se rompe, forma ADP, porque quedan estos dos enlaces todavía unidos a la adenosina, ¿sí? Y queda el fósforo libre, que se denomina fósforo inorgánico, ¿sí? A eso se referencia con ligasas, ¿ok? La enzima, sí, une estos dos sustratos, pero ¿cómo? Utiliza la energía proveniente del ATP, ¿sí? De un enlace fosfato de alta energía. Une dos y forma un solo producto. Sigamos. Vamos a hablar de conceptos bastante importantes. Vamos a hablar de lo que es una holoenzima, ¿sí? Una holoenzima, chicos, es la enzima activa, ¿sí? Es una enzima que presenta capacidad catalítica, ¿sí? Actividad catalítica. Pero, ¿cómo hago para llegar a esa holoenzima? Resulta que la holoenzima está compuesta por una apoenzima, que vendría a ser la parte proteica o la porción proteica de la enzima, que acá la enzima o la apoenzima es la enzima inactiva, ¿sí? No presenta capacidad catalítica, no presenta actividad enzimática, no tiene la capacidad de catalizar una reacción química, ¿sí?
¿Y cómo hace para convertirse en una enzima? Agarra un cofactor o una coenzima. Yo te había contado que los cofactores son ayudantes, son elementos indispensables para la actividad enzimática. Bien, ahora te voy a mostrar cómo funciona esto. El cofactor es la parte no proteica de la enzima, es como el activador. Es como, por ejemplo, el botón encendido de la enzima, ¿sí? Acá estamos viendo un grafiquito, esta estructura hace referencia a la coenzima. Acá le sumamos el cofactor, ¿sí? El cofactor se puede unir a cualquier parte de la enzima. Perdón, en realidad se une el sitio de unión al cofactor, pero bueno, se me pasó eso. La apoenzima con el cofactor se convierte en holoenzima, ¿sí? Acá sí puede catalizar una reacción, ¿bien? La holoenzima sí presenta capacidad catalítica, ¿ok? Bien, vamos a hablar del cofactor. Los cofactores son estructuras, son compuestos, son elementos que provienen de vitaminas, ¿sí? Por ejemplo, pueden provenir de la tiamina, ¿sí? Que es una vitamina que se encuentra en las carnes. La flavina también, que proviene de los flavonoides, por ejemplo, de los vegetales. Todo eso se adquiere obviamente con la dieta, chicos. Otra cosa que se puede... ¿Qué más? Otra vitamina que puede ser la nicotinamida, ¿sí? Y acá tenemos varias. Por ejemplo, el NAT, o también se la conoce como nicotinamina adenina dinucleótido, ¿sí? Que es una molécula formada por vitaminas y un montón de cosas más que no viene el caso repasarlas. El FAT también, que es flavina adenina dinucleótido. El FMN también, que se llama flavina mononucleótido, ¿sí? Son compuestos que están formados por vitaminas y otras cosas más. Y después tenemos el pirofosfato de tiamina, ¿sí? Que también es una molécula que viene de las vitaminas, ¿sí? Lo único que tienen que saber es que el cofactor es un ayudante de la enzima, ¿sí? Es la porción no proteica de la enzima, es el activador y proviene de las vitaminas, ¿sí? De las vitaminas combinadas con otros compuestos, ¿bien? Acá te presento una secuencia, digamos. Voy a ir obviamente hablando de cada una. Voy a poner un ejemplo en donde pueden participar, ¿sí? El NAT, por ejemplo, agarra los hidrógenos y electrones de algunas reacciones, como las vimos hace rato, digamos la de óxido-reducción. Pueden anclarse, digamos, a lugares. Este es el NAT. Pueden agarrar y unirse acá, el hidrógeno y el electrón. Pueden ir, unirse acá, ¿sí? Y pueden transportar este hidrógeno y electrón hacia otros lados, ¿sí? Bien, el FAT. El FAT es lo mismo. Transporta electrones e hidrógenos. Hace lo mismo que el NAT, ¿sí? El FMN también hace lo mismo. Puede unirse acá con un hidrógeno y un electrón en forma de enlace y puede transportarlo hacia otros lados, ¿sí? Bien. El pirofosfato de tiamina hace lo mismo. Perdón, no hace lo mismo. El pirofosfato de tiamina participa, por ejemplo, en una descarboxilación, que es cuando yo le quito a un sustrato el grupo carboxilo, ¿sí? No nos vamos a detener tanto en explicar qué hace la pirofosfato de tiamina, pero tengan en cuenta que también es un cofactor bastante importante, ¿sí? La coenzima A, la famosa coenzima A, la vamos a ver, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, ¿sí? Para generar energía, ¿sí? Participa en esos procesos metabólicos. Y la biotina, que también actúa como una coenzima, digamos, en carboxilaciones. Vamos a ver más adelante, por ejemplo, en la síntesis de ácidos grasos, participa como dador de... Creo que era de grupos carbonos, si no me equivoco. Lo tengo que chequear. Nada, eso hace la biotina. Participa en varias reacciones, ¿sí? Bien. Catálisis enzimática o mecanismo de acción de las enzimas. El mecanismo de acción de las enzimas interviene la enzima, bueno, el cofactor que lo obviamos ahí, y el sustrato. El sustrato lo que hace es unirse a la enzima, ¿sí? Se une.
y forma un complejo llamado complejo enzima-sustrato. Aquí es cuando la enzima cataliza la reacción. Este cosito que vieron acá, este titilo, hace referencia de la catálisis que sufre el sustrato para después terminar generando los productos, ¿sí? Las enzimas pueden estar en sangre, en las células, en algunos tejidos, como por ejemplo en el hígado, en el intestino. Ahí hay un montón de enzimas en tu cuerpo. Está lleno de enzimas. Vamos a hablar de lo que es el sitio activo, ¿sí? Yo te había contado que la enzima, pero el sustrato se une a un sitio, que es como un circuito. Acá lo ven, perdón, voy a buscar el láser. Este circuito que ven acá es donde viene el sustrato y se une. Acá esta imagen la saqué del Harper. Acá la enzima está representada en forma de una lámina, donde los sitios activos hacen referencia a los circulitos que están acá. Y los sustratos, pero en el sustrato presenta, digamos, la capacidad de unirse a esos sitios activos a partir de estas pelotitas. Ven que el 1 tiene el circulito acá, el sitio activo del 1 está acá en la enzima, digamos. Nada más que la enzima está en forma de lámina, ¿sí? Pero acá en el blanco, esta imagen la saqué del blanco, estas cositas blancas, no sé cómo hacer para sacarlas, porque el blanco es un libro viejo, digamos, y no está en forma digital. Pero bueno, el sitio activo vendría a ser esta parte de la enzima. ¿Qué pasa? El sitio activo, yo te había contado que es una secuencia de aminoácidos específica que reacciona con el sustrato. O sea, un sustrato, por ejemplo, así. Esta parte del sustrato, ¿sí? Perdón, esto me falta dibujarlo. Esta parte del sustrato es la única que puede reaccionar con esta secuencia de aminoácidos, ¿sí? Entonces, el sitio activo es específico. Es la parte de la enzima donde llega al sustrato y se une, ¿sí? Obviamente, el sitio activo tiene sus componentes. Por ejemplo, acá puede venir el cofactor y unirse, ¿sí? Puede venir el cofactor. Acá puede venir el sustrato, ¿sí? Acá, ese sitio que se llama sitio catalítico es donde el sustrato sufre la acción catalítica, o sea, donde se convierte en producto. Y acá el sitio de unión es el lugar de fijación del sustrato, es para que el sustrato no se escape, ¿sí? Y en este sitio es donde, por ejemplo, se puede presentar un surco también, que hace referencia al lugar donde llega el modulador positivo, digamos, el regulador, ¿sí? Bien, esto a modo de introducción, vamos a ver más adelante a qué hace referencia con sitio regulador, al tipo de regulaciones, ¿sí? Yo lo que quiero que quede claro acá es que el sitio de unión vendría a ser donde el sustrato se fija. El sitio catalítico es donde el sustrato sufre la acción catalítica y el sitio de unión al cofactor es el sitio donde llega el cofactor y se une. Es así de sencillo, ¿sí? Bien, se habían planteado principalmente dos hipótesis acerca de cómo se forma el complejo enzima-sustrato, ya que yo te había mostrado el mecanismo de acción, y está representado por dos hipótesis, ¿sí? Antes se consideraba que el sustrato actuaba como una llave y la enzima como una cerradura, o sea, tenía el encaje perfecto para que el sustrato venga y se una, ¿sí? Y sufría la acción catalítica. Acá bien que el surquito, digamos, donde presenta la enzima, tiene la misma entrada, digamos, que el sustrato. Viene ese uno y encajan. Básicamente es como una llave y una cerradura. Pero más adelante se investigó, digamos, y se planteó otra hipótesis, que es cuando la enzima sí no tiene el mismo sitio, no tiene el mismo encaje, digamos, que el sustrato, pero se adapta, ¿sí? O sea, presenta un sitio totalmente dado vuelta y viene el sustrato y tiene ganas de unirse, entonces la enzima se empieza a adaptar, empieza a adquirir esta forma, ¿sí? Empieza a envolver al sustrato, ¿sí? Lo envuelve y forma una especie de encaje inducido, ¿sí? Acá la enzima se une y permanece
permanece intacta, ¿sí? Bien, esto es referencia con hipótesis. Obviamente esto no es algo exacto. Acuérdense que la medicina es una ciencia inexacta, la bioquímica también. Pero, ¿qué pasa acá? Son hipótesis, o sea, no se acercan a un significado real, digamos, o un significado final. Acá son dos, acá puedes usar lo que más te guste. De todas maneras, esto no lo suelen preguntar. Por ahí Ruiz, por ahí la Marcela preguntan cuáles son las hipótesis acerca del complejo enzima sustrato y vos se las nombrás. ¿Sí? Bien. Vamos a dejar hasta acá. En la segunda parte vamos a ver todo lo que es cinética enzimática y regulación enzimática. Vamos a estudiar las velocidades de las reacciones, ¿sí? Cómo aumenta, cómo disminuye la concentración de sustrato, cómo aumenta la concentración de producto. Y todas esas cosas los vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Bueno, espero que anden bien. Miren, hoy es miércoles y hacen 17 grados. Y son las 5 de la tarde. Ahora está, ustedes yo creo que lo verán, no sé, un sábado a las 10 de la noche. ¿Qué van a ver un sábado? Van a estar saliendo. Eh, nada. Voy a ir subiendo las clases a medida que pase el tiempo. Voy a tratar de armar el cronograma lo más antes posible para que ustedes puedan llegar con el tiempo y puedan resolver los choice también que vamos a ver en clase. Así que nada, la dejamos hasta acá. Y la siguiente clase vamos a ver cinética enzimática, regulación e inhibidores. Bien, chao chicos.